Muy bien, queridos hermanos, les invito a acercarnos a la palabra del Señor en esta mañana, ¿ya? En Primera de Pedro, capítulo 4, del 12 al 19, un pasaje hermoso, un pasaje que nos habla de los padecimientos por la causa de Cristo. Ya ese es el título más o menos de esta predicación, de esta reflexión que vamos a tener en esta mañana. Así que, miren, padeciendo por la causa de Cristo. Primera de Pedro, capítulo 4, del 12 al 19. Quizás antes de adentrarnos a este pasaje, quisiera, hermanos queridos, que viéramos una lista de textos que fui escogiendo del Nuevo Testamento, solamente del Nuevo Testamento, que hablan de los padecimientos que van a tener que sufrir los creyentes, los cristianos, los discípulos del Señor. Y allí seguramente en el Power está apareciendo esa lista de padecimientos en los cuales los creyentes, los cristianos, los discípulos vamos a tener que enfrentar por la causa de Cristo. Fíjense, hermanos, Mateo capítulo 5, yo solamente se los voy a mencionar rápidamente porque quiero que usted los apunte, le saque una foto a la pantalla y vaya viendo cómo el Nuevo Testamento va tratando este tema de padecer por la causa de Cristo. ¿Ya? Ese listado está allí, quizás hay muchos más textos, pero fueron los que yo pude seleccionar para ponerlos y poder reflexionarlo. Fíjense lo que dice Mateo 5:10, serán maltratados por practicar la justicia. Si seguimos avanzando en Mateo, versículo 11 y 12 dice, los insultarán, perseguirán y levantarán calumnias a ellos. Mateo también 10:14 dice que sufrirán el rechazo. El Mateo capítulo 10, verso 17 dice que los azotarán. Y después saltamos al Evangelio de Juan, ¿cierto? Capítulo 15, verso 18 al 21, dice que serán odiados por el mundo. Serán odiados. Eso van a ser los padecimientos por la causa de Cristo. Los cristianos, los discípulos, usted, la iglesia, usted y yo, seremos odiados por el mundo. Mateo 10, 21 al 36 dice que serán odiados por los parientes. Hay un pasaje donde los mismos parientes nos van a rechazar muchas veces. Y entramos al libro de los Hechos, capítulo 7, verso 58, dice que algunos sufrirán el martirio, como lo sufrió Esteban, por ejemplo, y la mayoría de los discípulos. Sufrir el martirio, morir por Cristo, van a tener que morir, dice la Escritura, por Cristo. Hechos capítulo 5, 41 dice que sufrirán, ¿cierto?, la afrenta, la injuria, ¿cierto? Allí. Hechos 14, 22 dice que soportarán tribulaciones, problemas de todo tipo. Todo esto habla el Nuevo Testamento sobre el tema del padecimiento de los creyentes por la causa de Cristo. Hechos capítulo 4, verso 5, verso 12 dice que muchos cristianos serán encarcelados y lo han sido en el primer siglo, lo han sido a través de la historia y en este tiempo también. Yo me acuerdo que, Miguel expuso domingos atrás, ¿cierto?, sobre la persecución que había a nivel mundial en estos tiempos. ¿Cuántos millones de creyentes están siendo perseguidos? Hechos capítulo 14, 19 dice que serán apedreados. Tanto era así en la historia de cuando llega el Evangelio a nuestro país, ¿cierto?, que los creyentes, los cristianos, eran apedreados cuando se reunían por las casas, en sus templos. ¿Ya? Fue muy trágico. Hay una tremenda película allí que habla de eso, del evangelista de Canut. Muy bien, pero también en 1 Corintios Pablo habla y dice que los creyentes serán sentenciados a muerte siendo un espectáculo ante los hombres. Y en 1 Corintios también Pablo dice, en capítulo 4, dice que serán malentendidos, difamados y menospreciados. En 2 Corintios capítulo 6 al 10 dice que tendrán que soportar problemas, aflicciones, tribulación, tumultos, trabajos, desvelos, ayunos y malos reportes, mala fama, etc. 2 Corintios capítulo 11 dice que serán golpeados y Pedro dice que, ¿cierto?, hablarán mal de ellos también. Fíjense que en la epístola de Pedro, ahí hay un listado tremendo, Nuevo Testamento, un listado tremendo, hermanos, de pasajes
que hablan sobre el sufrimiento, el padecimiento de los creyentes por la causa de Cristo, o por Cristo, o por el Evangelio. Y en la epístola del apóstol Pedro, en la cual estamos reflexionando nosotros ya hace varios meses, ¿cierto? Y estamos casi llegando al final de ella. El apóstol Pedro, en esta epístola de Primera de Pedro, en cada capítulo, hermanos, en cada capítulo de esta carta, si usted le pone atención, toca el tema del padecimiento, ¿cierto?, que vamos a tener por la causa de Cristo. Miren, observemos solamente quizás un repaso, ¿cierto?, un resumen de estos versículos que Pedro toca en su carta. En 1 de Pedro 1:6 dice, si es necesario, tengáis que ser afligidos. Si es necesario, tengáis que ser afligidos. En el capítulo 2, verso 19 dice, a causa de su conciencia, ¿cierto?, sufre molestias padeciendo injustamente. En el capítulo 3, verso 17 dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien que haciendo el mal, ¿verdad? Y el capítulo 4, que también esos son predicaciones ya más frescas, ¿cierto? El capítulo 4, verso 1 dice que así como Cristo padeció, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Vas a tener que padecer, vas a tener que sufrir. ¿Ya? Y en el capítulo 5, me voy a saltar lo que vamos a tratar hoy día, verso 10 dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el Dios de paz los santifique, los establezca, etc. Fíjense, hermanos, si nosotros revisamos rápidamente todos estos pasajes, todos estos versículos, con todos estos versículos podemos concluir, queridos hermanos, que el padecimiento por la causa de Cristo es un tema muy importante en las instrucciones de Dios, que Dios nos da en el Nuevo Testamento, en su palabra. Son instrucciones importantes de parte de Dios para nosotros. Y el pasaje que vamos a reflexionar hoy nos ayuda a ver los padecimientos del cristiano desde una perspectiva más bíblica y no desde nuestra emoción, desde nuestro sentimiento, desde nuestra carne, que se duele, ¿ya? Este pasaje nos va a permitir mirar este padecimiento por la causa de Cristo desde esa perspectiva más bíblica y nos va a enseñar, ¿cierto? Nos va a enseñar la actitud con la que debemos asumirlos en este tiempo. Bien, leamos, busque allí su Biblia, Primera de Pedro, capítulo 4, del 12 al 19. Vamos a leer este pasaje, estos versículos del 12 al 19. No son muchos, así que acomódese, por favor. Acomódese nomás, concentre su corazón, concentre su espíritu para poder adentrarnos en lo que nos dice Pedro en esta mañana. Muy bien, verso 12 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba, que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Que de ninguna manera sufra alguno de vosotros como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometido. Pero si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el Evangelio de Dios? Versículo 18 y final dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Versículo 19, final, por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. ¡Wow! Mire, hermanos, solamente quizás con la lectura de la palabra de Dios, ya tenemos un mensaje poderoso. Ya tenemos mensaje, enseñanza. Por eso es que yo le pongo dos preguntas allí para que usted haga su propia reflexión sobre el pasaje. Fíjate, la primera pregunta es, ¿qué le impresionó de este pasaje? ¿Hay algún concepto que le haya impresionado? ¿Alguna verdad bíblica? ¿Alguna enseñanza? ¿Hay enseñanzas que usted puede sacar
o visualizar de este texto? Bueno, ese va a ser su trabajo personal, ¿ya? Pero yo quiero reflexionar en algunos conceptos de este pasaje. En primer lugar, Pedro nos dice, no os sorprendáis, sino gozaos sobre los padecimientos. Fíjense lo que dice el verso 12 y 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba, que en medio de vosotros ha venido para probarlo, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos. A pesar, hermanos queridos, de todas las instrucciones de la palabra de Dios en relación a los padecimientos del creyente, a pesar que a lo largo de toda la historia los creyentes han experimentado gran sufrimiento, han sido perseguidos y maltratados por su fe, muchos, pero muchos en este tiempo aún se sorprenden por las pruebas que pasan. Aún se sorprenden por los padecimientos e incluso por la persecución que pueden tener por ser cristianos. Se sorprenden sabiendo de que la Escritura nos muestra. Vimos una cantidad de pasajes. Hemos visto la historia de cómo se formó la iglesia. Cuántos mártires han habido a través de la historia. Y aún cuando predicó Miguel Donovan, y nos cuenta allí gráficamente cuántos millones de creyentes son perseguidos en este tiempo. Pero aún hay muchos que en este tiempo se sorprenden por las pruebas, por los padecimientos, por la persecución, por ser cristianos. Nos sorprendemos todavía, no lo entendemos. Pedro dice, hermanos, aquí, en primer versículo 12, dice, no te sorprendas cuando estés en el fuego del padecimiento. Pedro está realmente diciendo, está levantando un eco de la instrucción que recorre todo el Nuevo Testamento, de que no debemos sorprendernos cuando venga el sufrimiento. Eso el Señor lo ha dejado sumamente claro. Y fíjense que Pedro entendía esto por su propia experiencia, porque él fue encarcelado cuando comenzó a predicar, es cierto, lo azotaron, etc. Y después fue un mártir. Pedro, cierto, entendía por su propia experiencia que los padecimientos por ser cristiano no se pueden evitar, no se pueden esquivar, son inevitables, hermanos. Son inevitables. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo de pecado, en un mundo de enemistad con Dios. No es nada extraño sufrir por ser un seguidor de Cristo. No es nada extraño, no nos debe sorprender. Pero hermanos, en la medida en que un creyente se consagra a Dios y vive su fe de una forma pública, como por ejemplo lo está haciendo Estefan, él mismo lo relataba, oye, nos exponemos porque vienen personas y comienzan ¿cierto?, a contrarrestarnos y comienzan a opinar de nosotros, y entonces él está en esa fragua, en esa lucha, en esa confrontación. Cuando ¿cierto?, un creyente comienza a consagrar su vida y vive su fe de una manera pública, experimentará el rechazo y el escarnio de los que se oponen a la verdad. Y eso no debería sorprendernos en absoluto. Pero cuando pasamos desapercibidos, cuando pasamos ocultos, ¿verdad? Cuando nadie sabe que somos cristianos, cuando no vivimos como un cristiano, entonces no vas a tener ningún problema alrededor tuyo. Hermanos queridos, las vidas piadosas, vividas en un mundo impío, confrontan al mundo, confrontan ese mundo. Y esas vidas piadosas se vuelven una especie de conciencia para el mundo. Una conciencia que martilla allí, ¿ya? Porque es contracultura. Los principios del reino son contracultura, y cuando tú los vives, cuando tú los proclamas, entonces esos principios, esa forma de vida, esa palabra, esa enseñanza, esos conceptos, valores que tú transmites son como una conciencia que martilla, y esa conciencia, hermano, que martilla este mundo impío, no es bienvenida para este mundo. Es una conciencia que la gente no quiere tener allí.
Y aún más, si nombramos el nombre de Cristo en nuestra sociedad con suficiente fuerza, nos tachan de ofensivos, nos tachan de intolerantes. ¿Ah? Si la vida ya es un golpe a la conciencia, y si nosotros le sumamos una proclamación con fuerza, ¿cierto?, a este mundo que nos rodea de la persona de Jesucristo, entonces nos ven a nosotros como, ¿cierto?, ofensivos, como que los estamos atacando, y nos rechazan. Hermano, la bondad en sí misma de un cristiano, la vida bondadosa, piadosa de un cristiano, puede ser un agravio para un mundo impío, un agravio. Y cuando usted le añade a eso la proclamación del nombre de Cristo, entonces somos una amenaza para ellos y nos rechazan por aquello. Hermano querido, el sufrimiento no es algo accidental, sino la experiencia cristiana normal. Debe ser normal, porque usted vive una nueva cultura, vive un nuevo estilo de vida. No va a favor de la corriente de esta sociedad, va en contra de la corriente. No creas, querido hermano, que es una vivencia extraña, porque es la experiencia normal de los creyentes en este mundo. Lamentablemente, queridos, hoy en día existe una iglesia, y lo digo con mucho temor, con mucho dolor, con mucha emoción, hermanos. En estos días existe una iglesia o una generación de creyentes que piensan que la vida cristiana debe ser exenta de dolor. Piensan que la vida cristiana solamente se trata de una vida de victoria o una vida llena de éxitos, donde no hay lugar para el fracaso, no hay lugar para la enfermedad, no hay lugar para el dolor. Piensan que es una vida mimosa, placentera. La vida cristiana debe ser una vida mimosa, placentera, donde todo debería ser como color de rosa. Así hoy en día se trata de vivir una vida cristiana, donde nos sentimos mimados, etcétera. Sin duda Dios es amor. Dios es nuestro Padre, el que te abraza, el que te contiene. Pero no todo aquello, el creyente no va a vivir solamente en una esfera, ¿cierto?, de armonía y de paz. Porque ¿qué haríamos con todos los textos que leímos, hermanos? Tendríamos que arrancarlos de la Biblia. Y eso no se puede hacer. Fíjense que esta generación de creyentes, hermanos, es una generación que tiene una perspectiva de la vida cristiana, como que si la vida cristiana le viene a solucionar todos los problemas de la vida, y no es así. No le dan lugar al fracaso, a la enfermedad, y piensan que es una vida más placentera por estar solamente en Dios y en Cristo. Fíjense, hermanos, que la palabra de Dios, se muestra totalmente contraria a este estilo, a esta corriente. Se muestra totalmente contraria a esta forma de ver el cristianismo. Jesús mismo lo dijo. ¿Y quién es Jesús? Es toda autoridad, Jesús, en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, en lo visible y en lo invisible. Cristo es toda autoridad. Es decir, cuando habla Jesucristo, cuando Él expresa sus palabras, yo tengo que ponerle atención más que en cualquier otro lugar o a cualquier otra persona. Jesús nos dijo, bienaventurados en Mateo 5, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados soy, dice Jesús, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Verso 12 dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hermanos queridos, Jesús, nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Rey que pronto viene, Jesús, no escondió esta realidad, no la minimizó, no minimizó el costo de seguirle. Y si Jesús lo dijo, hermanos queridos,
significa que los verdaderos creyentes enfrentarán padecimientos por causa de su nombre, tarde o temprano. Tarde o temprano. Así es, pues, querido hermano. Fíjense, hermanos queridos, que es una gran tarea de poder tener una perspectiva seria, clara, bíblica, de lo que es el amor de Dios y de lo que es los padecimientos por la causa de Cristo. Esas son cosas que tenemos que tener en un equilibrio, porque hay muchos de esta generación de creyentes que piensan que por estar en Cristo y en Dios no pueden sufrir. No pueden sufrir. No es así. Por eso es que Pedro dice, no os sorprendáis del fuego de la prueba, porque va a estar allí. Pero fíjense, hermanos, que el creyente no es llamado simplemente a sorprenderse, a no sorprenderse. El creyente no es solamente llamado a no sorprenderse, o no es llamado solamente a soportar el sufrimiento, sino que también es llamado a gozarse en medio de los padecimientos. El versículo 13 dice, antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Qué tremendo pasaje. ¿Cómo es que en medio del dolor y del sufrimiento, el Señor me pide que yo me regocije, me goce porque sufro, me goce porque sufro? Yo creo que eso es como un poco masoquismo, pero no es tan así. No es tan así, hermanos. Pedro trata de decirnos aquí que en vez de reaccionar al sufrimiento con sorpresa o con molestia, nos conviene responder con alegría y con gozo. Y aquí menciona dos razones para que el cristiano pueda gozarse en este tipo de situaciones. La primera es que participamos de los padecimientos de Cristo. ¡Wow! O sea, me alegro porque participo, ¿cierto?, de los padecimientos de Cristo. Él sufrió en su cuerpo, en su espíritu, la agonía de su corazón, la cruz, es decir, participo de sus padecimientos. Es decir, me debo gozar porque participo de los padecimientos de Cristo cuando, ¿cierto?, me persiguen, cuando me vituperan, cuando sufro por la causa de Cristo. Hermanos, fíjense qué importante es esto. Porque, mire, escúcheme muy bien. Participar de los padecimientos de Cristo es participar íntimamente en una misma experiencia con Cristo. Es como que, oye, soy parte de lo que vivió Jesús. Participo íntimamente con esa experiencia que él tuvo. Y no es menor, ojo, porque él llevó toda la carga del mundo sobre sus hombros. Todo el pecado. Fue, ¿cierto?, sacrificado, fue castigado por el pecado de la humanidad. Entonces yo me sumo a ese y participo de ese sufrimiento. Y eso, hermano querido, es un verdadero privilegio y honor. Depende de la perspectiva que usted lo vea. Quizás no pudimos andar con Jesús, ¿cierto?, cerca del mar de Galilea cuando él proclamaba. Tampoco pudimos comer con él en la Santa Cena, hermanos. No estuvimos cuando sanó a los enfermos, pero sí podemos padecer con él en este tiempo. Podemos ser partícipes de sus padecimientos. Podemos ser parte de lo que Jesús hizo, sufriendo por su causa, sufriendo por ser cristiano. Fíjense que lo que dice el apóstol Pablo, me voy a saltar de apóstol Pedro al apóstol Pablo. El apóstol Pablo lo consideraba un honor, ¿cierto?, sufrir por la causa de Cristo. Filipenses capítulo 3, verso 10 dice, él decía que había dejado todo en ese pasaje. Todo, renunció a toda su vida, a todo lo que tenía, a todo lo que era, a fin de conocerle, dice, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Él dejó todo por eso, por participar en los padecimientos de Cristo, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Mire, si quiero llegar a ser igual a Él en su muerte,
cómo él vivió, cómo Cristo llegó a la cruz. Pablo decía, yo quiero ser participante de sus padecimientos y quiero ser semejante a él. Es el anhelo que tenía Pablo. Tanto así era ese anhelo que pensaba Pablo que aún le faltaba sufrir con todo lo que sufrió Pablo. Ustedes saben, hay pasajes muy descriptivos, ¿verdad?, donde dice que Pablo fue náufrago, que lo azotaron, que tuvo que, cierto, arrancar, fue perseguido, etcétera, encarcelado. Entonces Pablo sufrió mucho, pero aún decía él, me falta sufrir más. En Colosenses capítulo 1, verso 24 dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. Es decir, estaba allí como, cierto, contento, anhelante, lo veía como un honor sufrir, cierto, las aflicciones de Cristo. La segunda razón que nos da Pedro, cierto, para gozarnos es que el sufrimiento de ahora, hermanos, el sufrimiento del presente, trae gloria futura. El mismo verso 13, la parte final, dice que alégrense, dice, de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa la alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Alégrense ahora por ser parte de los sufrimientos, para que también sea inmensa esa alegría cuando Cristo venga y se manifieste. Hermanos, el compartir los padecimientos de Cristo permite al cristiano también compartir la gloria venidera de él. Entonces yo le quiero decir, querido hermano, querida hermana, joven, anciano, niño que nos está viendo hoy, la clave para gozarnos en medio de los padecimientos, que no es fácil, ¿verdad? ¿Quién se va a gozar cuando estamos sufriendo? Cuando nos vituperan, cuando nos rechazan, cuando nos avergüenzan, cuando, cierto, nos denostan, etcétera. ¿Quién se va a gozar? Pero la clave para gozarnos en medio de esos padecimientos es la capacidad de ver más allá del dolor. Bueno, hay una película por ahí, ¿cierto?, que dice más allá del horizonte, ¿ah? Que vean más allá del horizonte. Me gustaba mucho esa película. Ver más allá. La clave para, cierto, poder gozarnos en medio de los sufrimientos es poder ver más allá del vituperio, cierto, del dolor. Es la capacidad de ver la gloria futura que nos traerá si sufrimos con él o por su causa. Hermanos, Pedro concluye esta parte de este pasaje, estos 3 versículos, 2 versículos, y con el 14, verso 14, 3. Pedro concluye esta parte en el versículo 14 diciendo que el cristiano que es vituperado por el nombre de Cristo es bienaventurado, dice. El cristiano que sufre por ser cristiano, por ser testimonio, por ser esa conciencia de este mundo, del reino de Dios, dice que es dichoso. Es dichoso. No solamente por las razones mencionadas anteriormente, dice Pedro, sino porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ellos. Lea el versículo 14 allí en su casa, en su Biblia. El glorioso Espíritu de Dios. Somos dichosos, somos bienaventurados, porque, cierto, padecemos con Cristo y también porque el glorioso Espíritu de Dios reposa en nosotros, el cual es la evidencia irrefutable, queridos hermanos, de que somos verdaderos hijos de Dios. Que el Espíritu de gloria y de Dios repose sobre los creyentes, hermanos, que sufren, indica aprobación y comunión con el Señor en su causa. Indica aprobación y la comunión con el Señor en esa causa que Él tiene. Así que si usted está sufriendo, ¿me entiende?, por ser creyente, por dar testimonio, por, cierto, establecer el reino donde va, entonces siéntase gozoso, bienaventurado, dichoso, porque el Espíritu de Dios está sobre usted. Y eso indica que hay una aprobación de Dios en su vida y una comunión con el Señor y con su causa. Hermanos, no debemos, para cerrar este punto quizás, no debemos reaccionar ante las pruebas como si fueran
unas asesinas de nuestra alegría, de nuestra felicidad, porque en realidad son todo lo contrario, es todo lo opuesto. De hecho, en estos versículos que acabamos de ver, de analizar, se habla mucho de alegría. Es como si Pedro nos dijera, no te sorprendas, como si las pruebas fueran un fantasma aterrador. Abrázalas, comparte los padecimientos de Cristo, alégrate con gran gozo para que ese día, cuando estés, ¿cierto?, con el Salvador, puedas gozarte con gran alegría en su presencia, puedas participar, ¿cierto?, de la gloria venidera. Y yo quiero que tú, al cerrar este punto, te puedas grabar esto en tu corazón. Graba esto en tu corazón. Hermano querido, hermana, los padecimientos no te destruirán, sino que te darán la dicha de identificarte con Cristo, de glorificarle con tu vida. Y al hacerlo experimentarás un gozo inquebrantable. Inquebrantable. No te van a destruir. Te darán la dicha de identificarte con Cristo y glorificarle en tu vida. Amén. Bien, vamos a ir ya, hermano, finalizando. De los versículos 15 hasta el final del capítulo, el versículo 19, Pedro entrega 5 exhortaciones prácticas, hermanos, sobre qué hacer y qué no hacer respecto a la persecución, al sufrimiento y a los padecimientos. Primero dice, cierto, versículo 15, Pedro espera que no padezcas como malhechor. Es decir, esto nos llama, hermano querido, a analizar, evaluar y examinar la razón de nuestros padecimientos. ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué estoy sufriendo? Si estamos sufriendo por la causa de Cristo o estamos sufriendo por nuestros pecados. Porque nuestros pecados también tienen consecuencias. Nuestras malas decisiones también tienen consecuencias. ¿Cierto? Nuestro mal caminar también tiene consecuencias. Entonces, ¿sufro por la causa de Cristo o sufro porque he hecho las cosas mal? Entonces, por eso es que Pedro ahí habla en el versículo 15 que no debemos padecer como malhechor, ¿cierto? Y nos da esa exhortación. Segundo, no avergonzarse de padecer como cristiano. Esa es la segunda exhortación que nos hace Pedro en estos versículos del 15 al 19. Verso 16 dice, no avergonzarse de padecer como cristiano. Si la razón por la que sufres es por hacer la voluntad de Dios, no te avergüences, querido. Cuesta, ¿verdad? Cuesta. Porque todos te miran. Porque eres el centro de la atención. Y porque eres el centro de la crítica, de las objeciones. Pero si estás sufriendo por hacer las cosas correctas, si estás sufriendo porque no mentiste, si estás sufriendo porque no entraste en el juego del fraude, si estás sufriendo porque tratas de hacer todo lo que es correcto, no te avergüences. Aunque los demás te insulten, te vituperen, ¿cierto?, te avergüencen, se rían de ti, no te avergüences. No te avergüences. En tercer lugar, la tercera exhortación que nos hace Pedro en estos pasajes, en el versículo 16, dice, glorifica a Dios al padecer como cristiano. Es decir, nos dice, alaba a Dios por el privilegio que te da, que es cierto, que te llamen por el nombre de Cristo, por el nombre de cristiano. Alábale. ¿No? Glorifica a Dios por padecer como un creyente, como un cristiano, como alguien que se identifica con Cristo. En cuarto lugar, dice el versículo 19, que eso, si es muy recomendable, es encomienda tu alma al fiel Creador. Encomienda tu alma al fiel Creador. Esto significa, hermano, que simplemente debemos poner toda nuestra confianza en Dios, que es poderoso para guardarnos. Ya, como lo afirma Judas capítulo 1, verso 24. Judas, fíjense, un libro pequeñito que dice, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio, potencia, ahora y por los siglos. Amén. Es decir, encomienda tu vida a ese que es capaz de guardar tu vida, ¿cierto?
En medio de la persecución, los cristianos tendrán que confiar sus almas a Dios para que Él las guarde y proteja, porque solo Él es digno de confianza. Y en el último lugar, en la parte 5, ¿verdad? La última exhortación, Pedro dice, no dejes de hacer el bien, versículo 19. Mientras ponemos nuestra confianza en Dios, debemos seguir haciendo el bien. Mientras suframos, mientras estemos siendo perseguidos, estemos siendo amedrentados por la causa de Cristo, ¿cierto? Encomendemos nuestras almas al Señor, que es fiel y creador, y no dejemos de hacer el bien, dice Pedro. Porque la fe en Dios nunca está desligada de la buena acción, hermanos. Nunca está desligada de la buena acción, de la ayuda oportuna. Nunca está desligada de la protección de los más débiles. Aunque estemos en persecución, aunque estemos padeciendo, la fe en Dios nunca está desligada del socorro a los más necesitados, de la palabra de aliento y fortaleza, de la oración intercesora, ¿cierto? De muchas otras acciones. Hermanos, para ir concluyendo también, Pedro entonces, con la exhortación final que hace en el versículo 15 al 19, concluye que el cristiano debe vivir de esta manera frente a los padecimientos y a la persecución. No nos sorprendamos de los padecimientos, sino más bien gocémonos, dice Pedro. Evita que tu sufrimiento sea por hacer el mal a otros. Tenemos que evitar eso. Si realmente vamos a sufrir, que sea por el bien y no por el pecado. En tercer lugar, no te avergüences de sufrir por Cristo y por su causa. No te avergüences. Encomiende su vida y su situación al Señor. Deposite su confianza plenamente en Él, ¿cierto? Él es el lugar más seguro que existe. Bajo sus alas, bajo las alas del omnipotente Dios, ya estamos seguros. Y lo último, hermanos, como desafío, siga haciendo el bien. No podemos dejar o desligarnos de las buenas acciones, menos en este tiempo, aunque estemos sufriendo, aunque estemos padeciendo, aunque estemos siendo perseguidos, aunque estemos siendo confrontados. No dejemos de hacer el bien y sigamos siendo valientes para llevar la buena noticia a otros. Que Dios nos bendiga, querida iglesia, nos anime en este tiempo, porque en este tiempo, aunque estamos confinados, estamos separados en los diferentes contextos, ¿cierto? Dios te ha puesto para llevar su nombre en alto, para llevar su reino. Y obviamente eso no es bienvenido en los círculos que muchas veces nos movemos. Pero allí resiste, sigue siendo valiente para seguir llevando la buena noticia. Quiero dejarte 3 preguntas para que tú las puedas reflexionar y puedas evaluar lo que estás viviendo hoy, quizás estás sufriendo. Si estamos padeciendo o sufriendo en este minuto, pregúntate lo siguiente: ¿es por causa de Cristo o por algo que hemos hecho mal nosotros? ¿Es por Él? ¿Es por Cristo? ¿Es por el Evangelio? ¿Es por el reino? ¿Es porque estás llevando adelante los valores cristianos? ¿O estás sufriendo porque tú te has equivocado, porque tú has pecado, porque es consecuencia de que tú has errado? Si es así, querido, si estás sufriendo por la causa de Cristo, entonces toma estos elementos, aférrate a alegrarte, a encomendar tu vida al Señor. Pero si estás sufriendo por tu propia responsabilidad, por tus propias decisiones, por tu propio comportamiento, entonces tienes que volver al Señor y arrepentirte. Tienes que volver a enmendar tu camino. La segunda pregunta que tengo es: ¿tengo gozo en medio de los padecimientos que estoy enfrentando? Pregúntate eso. Si estás sufriendo, ¿tengo gozo o me estoy quejando? ¿O es una molestia sufrir, padecer? Sin duda que es así. Pero la perspectiva bíblica del sufrimiento nos ayuda a crecer, a mirar otros principios. La perspectiva bíblica con respecto al sufrimiento nos lleva a mirar el sufrimiento como un instrumento también para ser forjado por Dios. ¿Cómo estás?
¿Tengo gozo en medio de los padecimientos que estoy enfrentando? ¿O estoy molesto? ¿O estoy enojado? ¿O estoy llorando? ¿O estoy, cierto, atribulado porque me están pasando algunas cosas? Y la tercera pregunta que te quiero dejar allí: ¿estoy permitiéndole a Dios hacer su obra en mi vida, en esta situación que estoy viviendo? ¿Estoy permitiéndole a Dios que a través de lo que vivo haga su obra en mí? ¿O me estoy resistiendo? ¿O quiero que las cosas se hagan a mi manera? Bueno, son para reflexionar. Que Dios te bendiga en esta semana. Vamos a orar.